Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Casualmente Luterano. El día de hoy vamos a seguir tocando el tema de la liturgia, del cual estuvimos hablando la semana pasada, pero el día de hoy vamos a ser un poco más sistemáticos y vamos a tomar tal cual el orden del servicio divino. Entonces comenzamos con la entrada. Y el primer tema que vamos a tocar es acerca de la confesión y absolución, que hablamos un poco también de él en la semana pasada. Bueno, también para explicar por qué motivo tenemos una confesión de pecados y una absolución. Listo, yo creo que inicia el pastor. Oigan, antes de eso yo quería, o sea, que hablaran como por ejemplo de que ahí no viene con lo que dijimos, pero, o sea, ¿por qué se hace la procesión? Como igual lo que habíamos dicho que como que puede causar conflicto, o sea, igual si podíamos como hablar de eso. Sí, realmente, bueno, como la semana pasada estuvimos hablando en el episodio, en la liturgia encontramos mucha riqueza, y bueno, justo como lo hablamos, todo lo que hacemos, bueno, tiene un porqué, especialmente dentro de la iglesia luterana, siempre todo lo que se hace tiene un porqué, y en todas las iglesias debería tener un porqué hacemos ciertas cosas, ciertas prácticas. Justo Liz comentaba en el capítulo anterior, cómo en catecismo hemos visto que todas las iglesias tienen como tal una liturgia, tienen como tal una manera de hacerlo. A veces no reconocen como tal, dicen, bueno, nosotros no tenemos como una liturgia, pero todas las iglesias tienen una liturgia. Lo principal dentro de esto es que eh, como miembros o participantes de una iglesia sepamos el por qué se llevan a cabo ciertas cosas, y tengamos fundamento para hacer también ciertas cosas dentro de la iglesia. Nosotros como luteranos, todo lo hacemos basados en la palabra de Dios, guiados por Él, guiados por su palabra, y todo tiene un sentido dentro de la Biblia. Entonces, nuestra liturgia o el orden que nosotros llevamos del servicio divino, donde Dios viene a servirnos, podríamos decir que es tradicional, porque tiene muchos años, no es algo moderno que acaba de ocurrir, sino bueno, tratamos de seguir un orden, y este orden, bueno, lleva, como decía, la palabra de Dios. Entonces, si ustedes nos visitan, tal vez se van a encontrar con muchas cosas un poco raras, dependiendo de dónde nos visiten, si son de alguna iglesia a lo mejor más contemporánea, más moderna, ya sea de teología pentecostal o tal vez de algunas iglesias reformadas. Puede ser que la liturgia de nosotros se les haga un poco raro. Si vienen de la iglesia católica, tal vez van a sentirla un poco más familiarizada, pero bueno, al final nuestra liturgia está basada en la palabra de Dios y nuevamente, bueno, los invitamos a participar, los invitamos a visitarnos, todos son bienvenidos, las puertas de la iglesia siempre están abiertas para que puedan participar y puedan escuchar la palabra de Dios y recibir los dones de Dios, junto con toda la comunidad. Entonces, bien, si bien es cierto, bueno, empezábamos con dos puntos interesantes. Algo que vamos a encontrar dentro de nuestras liturgias, bueno, al comienzo es la confesión absolución, pero previamente, como bien lo traía Aldo, hay también en algunas iglesias, luteranas, tienen como tradición comenzar con una procesión. ¿Qué es una procesión? Bueno, hay varias formas de hacer la procesión. Unas son más enriquecidas, con más elementos, y otras son de forma sencilla. Eh, Normalmente, bueno, una procesión es cuando el pastor entra caminando desde la puerta hacia el altar. Entonces podríamos llamar en términos básicos esto una procesión. Pero esto tiene un porqué, y esto, bueno, habla acerca de la presencia de Dios a través de ese llamado. El pastor no está ejerciendo esta autoridad personal, sino es la presencia, representa a Cristo, siendo las manos, siendo los pies de Cristo para traernos sus dones, el perdón, vida eterna y salvación. Entonces, normalmente, bueno,
van a ver al pastor en nuestras iglesias con su vestimenta litúrgica, que eso es algo también muy típico dentro de la iglesia luterana, conservar muchas vestimentas litúrgicas. Generalmente el pastor tiene un alba, es como, ¿cómo podría decirles? Un vestido, una túnica Una túnica. blanca, de color blanco, generalmente, que trae como una tipo toga, nosotros le llamamos estola, trae un cíngulo que es como un cinturón, eh, y trae una cruz. Eso es la vestimenta que trae el pastor, donde entra, y bueno, esta vestimenta también tiene un porqué y va reflejando como toda esta parte, la presencia de Cristo. El pastor no habla por sí, no actúa por sí, sino es Cristo el que está actuando. A veces esta procesión se enriquece de más elementos, como puede ser una cruz procesional, que es una cruz un poco alta. En la parte de arriba de esta cruz eh, tiene la cruz, un crucifijo, y normalmente, bueno, puede entrar tal vez alguien de la iglesia, un diácono, o en algunas iglesias se utilizan los acólitos, que son niños, pueden entrar cargando esta cruz procesional. eh, También puede ser un seminarista en algunas ocasiones, o bueno, un hermano de la iglesia puede traer esta cruz que entra primero antes de que entre el pastor, o en este caso, bueno, los pastores, iban a estar dos pastores o tres pastores, o en caso de ordenaciones entra la comitiva un poco más grande. Eso es un elemento que se puede sumar. También a esto, bueno, se puede sumar también una vela o unas velas se pueden sumar dentro de la procesión. Lo primero que entra, bueno, es la cruz, después vienen las velas. También se puede hacer una procesión. En algunas iglesias también se utiliza que entra la Biblia, hablando acerca de la presencia de Cristo por medio de su palabra. Entonces, esto es lo que viene antes, y al final, bueno, esto refleja la presencia de Cristo. Entonces, normalmente cuando está esta procesión, se inicia a cantar un himno de entrada, un himno para iniciar el servicio, y mientras se hace la procesión, cuando llega el pastor, se acomodan los elementos dentro del altar de forma visible. Tanto la vela como la cruz procesional y todo esto. Algunas iglesias más tradicionales también utilizan incenciario y toda esta parte. Pero todo eso, bueno, termina teniendo un simbolismo bíblico, y que nos va reflejando cada parte dentro de la liturgia. Ya entrando como tal al servicio divino, bueno, tradicionalmente el servicio comenzaba con, bueno, no sé si quieren aportar algo hasta este punto. Sí, hay un poco de las cosas que menciona el pastor. Las diferencias con el tema de las procesiones son importantes porque siento que existen en el amplio espectro de las tradiciones cristianas, ¿no? Entonces, cuando se dicen procesiones, lo primero que pensamos es en la Iglesia Católica Romana y más que nada en procesiones de tipo ir llevando la estatua, ¿no? Y mayormente son procesiones de tipo marianas, ¿no? No tan centradas en Cristo. Entonces, una pregunta importante, pastor, sería, ¿son las procesiones, ay, ¿cómo sería la palabra? ¿Son ocasionales o son obligatorias? Realmente no es obligatorio esta parte. Bueno, depende quién lo diga. No, bueno, podemos considerarlo dentro de las adiáforas, de las cosas que se pueden hacer o de las cosas que no. Pero creo que son lindas las iglesias que las tienen y las practican. Realmente es lindo cuando tienes como todos estos elementos para poder realizar. Pero creo que hay algo más interesante de esto, que es que todas las actividades que se realizan dentro de la iglesia debemos de tener conocimiento del por qué se realizan,
para poder realizarla. Si no, justo como bien lo menciona, se puede volver como algo vacío o algo sin sentido o algo que cambie realmente su forma. Que la gente lo mire es porque y pregunte, bueno, ¿y por qué se hace esto? No, pues simplemente así se ha hecho toda la vida, ¿no? Y no tienen ni idea de qué, si tiene algún fundamento bíblico. Como cristianos o personas que meditamos la palabra de Dios, yo les invito siempre a todo analizarlo bajo las escrituras. No se vayan porque se ha hecho así por años, sino vean en base a las escrituras el por qué se realiza cada cosa. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de esto tal vez van a encontrar una profundidad rica teológicamente que te va a hacer amar, cuidar y respetar todas estas cosas y proteger. Si no, simplemente si se hace o no se hace, pierde importancia para nosotros. Pero yo siempre digo, bueno, si se va a hacer algo dentro de la iglesia, creo que hay que enseñarle a los hermanos el por qué se realiza y el por qué no se realiza. No poner cosas de golpe ni tampoco quitar cosas de golpe dentro de la iglesia, sino dar una base. Fundamentada en la palabra de Dios, el por qué se realizan estas cosas. Algo interesante, no es el punto de criticar, pero algo interesante, como bien lo traía Avisaí, la Iglesia Católica muchas veces hace este tipo de procesiones y empiezan a utilizar pues todas estas imágenes u otras cosas y Cristo se vuelve algo insignificante dentro de la liturgia y se basan más en el ritual como tal. Y eso, bueno, se ve reflejado dentro de muchas iglesias católicas. Cuando tú vas, lo primero que miras al entrar en medio del altar va a ser probablemente una virgen o un santo. Cristo va a estar a un ladito y un poco más chico. Y creo que aquí, bueno, está reflejando dónde está nuestro centro, el centro de nuestra fe. Nuevamente, no es con el afán de criticar, sino con el afán de analizar todas las cosas y preguntarnos el por qué. Si ustedes son católicos, los que nos están viendo, pregúntense el por qué, pregunten el por qué hacen ciertas cosas y creo que bueno, también dentro de esto van a aprender mucha parte de su vida y de su práctica. Es que incluso mismas iglesias luteranas, ¿no? A veces también, digo, nadie está exento de, ay, es que no quiero satanizarlo, ¿no? Digo, nadie está exento de pecar, como si nosotros fuéramos perfectos, ¿no? No es esa la intención. Sin embargo, creemos que todo lo que hay en torno al servicio que se lleva a cabo dentro de nuestras iglesias, pues es correcto, ¿no? Es bíblico. Entonces, sí, es una buena oportunidad para analizarlo. Y ahorita, pastor, que mencionabas también las vestimentas. Creo que sería bueno que dejáramos como un post en Instagram con esto, ¿no? Con la información de, bueno, qué es lo que utiliza el pastor y qué significa cada una de estas cosas. Entonces, solo aprovechando una pequeña pausa comercial para que vayan a seguirnos a Instagram, ahí les vamos a estar dejando una publicación con un poco más de imágenes para que ustedes puedan visualizarlo mejor. Ujú. Listo. Y en cuanto al tema de también de las procesiones, uno pensaría que los evangélicos no hacen procesiones, pero sí las hacen. Y no son así como muy frecuentes, pero por ejemplo, una o dos veces al año se hacen conciertos tipo con nombres como Jesús Fest o Cristo Fest y cosas de ese tipo, y están centradas en hacer un recorrido acompañados de una banda musical y llegas hasta donde tengas que llegar a ver un concierto, pero como que cada quien tiene un tipo de procesión, ¿no? Ujú. Bueno, entonces hablábamos, pastor, acerca de la confesión de pecados y absolución. No sé si quieres complementar un poco más de eso. Yo creo que la pregunta específica sería ¿por qué lo hacemos? ¿En qué parte de la Biblia nos basamos para esto? Ujú. Sí, es bien interesante. Justo hablaba hace un momento la liturgia histórica. En tiempos de Martín Lutero, tal vez antes, años 1500, mucho antes, siempre comenzó el servicio divino, o las reuniones comenzaban con el llamado introito. ¿Qué es el introito? Son versículos de la palabra de Dios que se usan en forma responsiva,
dependiendo al día litúrgico en el que estamos. Ahorita me gustaría hablar un poquito más sobre esta parte, sobre el calendario litúrgico. Eh, pero o salmos también relacionados con el tema del día. Entonces el servicio divino por muchos siglos comenzó con esta parte, con el introito. No comenzaba como ahora lo comienza la iglesia. Esto sí, tenemos que decirlo, es un agregado, la parte de la confesión y absolución con la cual hoy comienzan nuestros servicios. Y bueno, dentro de esta parte de reconocer nuestros pecados y reconocer las cosas malas que a veces hacemos o las prácticas malas que a veces se hacen. Creo que esto comenzó de una práctica no muy buena dentro de las iglesias luteranas. ¿Por qué? Porque, bueno, esta parte de la confesión ni absolución, si ustedes, bueno, algún día nos visitan en la iglesia y estudian catecismo, van a ver que parte de lo que nosotros enseñamos en catecismo es acerca del oficio de las llaves, que creo que más adelante podríamos tocar este tema a detalle, que es la parte donde Dios nos da a nosotros el perdón de los pecados por medio de personas que Él ha llamado, especialmente pastores, Él ha llamado para esta parte. Y bueno, nosotros como luteranos tenemos la confesión y la absolución como parte de la vida cristiana. No es solamente para los domingos, sino tenemos un gran tesoro en confesar nuestros pecados, acercarnos al pastor. El pastor actúa siendo los oídos y la voz de Cristo, escuchando nuestros pecados y dándonos la absolución de nuestros pecados, que es el perdón. Y esto, bueno, generalmente a comienzos de la iglesia, esta práctica se hacía de forma privada. La gente era invitada a que pudiera acercarse al pastor, confesara sus pecados y recibiera la absolución, y así, bueno, estaban preparados para poder participar o listos, reconociendo que somos pecadores y que reconociendo que tenemos el perdón de Dios, listos para participar del servicio divino. Lamentablemente, con los años, esta excelente práctica se ha ido disminuyendo al grado de que en muchas iglesias es nula o pasan años y, y los miembros no se confiesan de forma privada. Y ahí se agregó justo la confesión y absolución pública, que también es bíblica, también aparece en la palabra de Dios. Ejemplos de esto, bueno, podemos mirar a un David confesando sus pecados, al profeta Natán. Podemos ver ejemplos de esto. También al pueblo de Israel en muchas ocasiones confesando sus pecados, con Moisés recibiendo la absolución de parte de Dios. Entonces, ahora la iglesia lo hace más de forma pública. Todos los domingos se da esta oportunidad para aquellos hermanos que no hayan tenido la oportunidad entre semana. Digo, he tenido la oportunidad entre comillas, porque creo que todos tenemos la oportunidad si buscamos tiempo de confesar nuestros pecados, pero como digo, es una práctica que poco a poco va cayendo más en desuso. Entonces, a raíz de esto, bueno, se agrega la confesión y la absolución para que al menos toda la gente tenga una oportunidad de confesar sus pecados, recibir la absolución, el perdón de ellos antes de participar del servicio divino. Entonces, bueno, algo interesante y también algo de autocrítica. Muchas veces a nosotros llegamos tarde a esta parte también, ¿no? Y a veces, bueno, decimos, bueno, estamos listos para participar del servicio divino. Y es muy interesante. Yo, por ejemplo, conocí varias iglesias pentecostales, y yo recuerdo, eh, cuando tuve la oportunidad de visitarlos, recuerdo que la gente llegaba antes tiempo antes de sus reuniones, y pasaban y tenían un momento de oración en el altar. No sé si a ustedes les tocó, pero pasaban justo a la parte enfrente y bueno, tenían justo como ese momento de oración. Y cuando yo platicaba con algunas personas y les decía, bueno, ¿por qué realizan esto? Y ellos comentaban, bueno, es que le estamos pidiendo perdón a Dios para que pues Dios escuche nuestras alabanzas y todo esto. Fueron unas respuestas. Y creo que se me hace bien, es una buena práctica si vas centrada como en este sentido. Entonces,
Creo que es muy parecido a la parte que nosotros hacemos, pero como tal, si confesamos nuestros pecados y escuchamos, que creo que esta parte sí es más, es más diferente, escuchar directamente al pastor, yo te perdono tus pecados, pero también escuchamos cómo el pastor perdona, no por su autoridad, sino por la autoridad de Cristo, basado en Juan 20, 19 al 23, escuchamos cómo el pastor nos da ese perdón que no viene de él, sino que viene de Cristo. Listo, no sé si alguien más quiere participar sobre eso. Creo que Aldo, ¿no? Bueno, yo siempre tengo algo que decir. Bueno, o sea, igual de lo que estaban diciendo, creo que igual íbamos a hablar sobre la invocación, porque justo ahora es como cuando comienza. Y algo que, por ejemplo, leí en el libro, que para la gente que no está como acostumbrada a la palabra invocación suena como algo raro, ¿no? Como que estás invocando y más a Dios, ¿no? Y justo por ahí dice que, que mucha gente piensa como en el sentido pagano, de que viene de algo que tú estás haciendo, ¿no? Pero que en realidad sirve como una enunciación y por eso está como al principio, ¿no? Que se está diciendo como que realmente Dios está presente ahí y pues también se complementa como lo que habíamos comentado de la entrada procesional, que justo pues, tiene un porqué y es que pues, significa que Dios está entrando directamente a la iglesia, que está haciendo su presencia y justo no es como que la escondas cuando llega al altar, sino que se queda ahí, justo como para recordatorio de que Dios está ahí, de la misma forma que son las campanas cuando se hace la consagración, o sea, todo eso tiene como el mismo significado, que nunca se te olvide que Dios está presente durante la liturgia. Y ay, no sé, creo que tenía otras cosas, pero la verdad ya se me olvidaron. Así que si alguien más quiere comentar. Ahí como para alentar el diálogo, eh, ¿cómo debería ser la confesión? Pública, privada, ambas. En nuestras iglesias, bueno, seguimos motivando a que la gente pueda participar de la confesión privada, pero como decía hace un momento, cada vez como que va cayendo más en desuso dentro de las iglesias, porque, y creo que es parte de nuestra naturaleza. A nosotros como seres humanos no nos gusta confesar nuestros pecados. Eh, al menos no he conocido a alguien que diga, a mí me encanta confesar mis pecados. A veces la gente lo hace con sarcasmo o algo así, dicen palabras así, pero cuando realmente lo confiesas, pues es abrir tu corazón completamente a Dios y que alguien te escuche y escuche que tu maldad. Creo que por eso Adán y Eva se escondieron en el huerto del Edén y desde ahí todos nosotros hemos tratado de ocultarlo. Entonces, lamentablemente ha caído en desuso. Si miembros de la iglesia lo están viendo, háganlo, utilícenlo, Confiesen. confiesen sus pecados, ¿no? Es una gran oportunidad que tenemos nosotros de poder abrir nuestro corazón ante Dios y escuchar que Dios nos perdona si estamos realmente arrepentidos. Dios nos perdona nuestros pecados. Específicamente se nos dice sobre esos pecados que hemos confesado. Eh, bien, no sé si... Sí, yo creo que hay mucho que hablar acerca de la confesión y absolución. Creo que también bueno, el hecho de que un hombre te diga, yo te perdono tus pecados muchas veces, y creo que lo decíamos en el episodio pasado, puede hacerte ruido, ¿no? Como el pensar en, bueno, ¿y tú por qué me vas a perdonar mis pecados, ¿no? Si yo no necesito un intercesor, ¿no? Más que a Jesucristo, y Él es el que intercede por nosotros con Dios, y mediante Él se perdonan nuestros pecados, ¿no? Pero creo que también es muy interesante el mismo himnario cómo lo dice, ¿no? Porque dice, yo por mandato de Jesucristo y en nombre de Él te perdono tus pecados, ¿no? O sea, en ningún momento el pastor, al menos en nuestra iglesia, no sé en las demás, no lo hace, diciéndote yo, Neftalí, te perdono tus pecados, ¿no? Y para la próxima peca menos, ¿no? O sea, no, no lo hace así. Y creo que sería muy lindo también si ustedes quieren como adentrarse en esto, como investigar o también incluso pues confesarse, ¿no? Porque
como decía, me parece que fue Aldo en el episodio pasado, que había personas que incluso fallecían y nunca habían oído que sus pecados les eran perdonados. Y a mí eso me hizo mucho shock, me hizo mucho ruido, porque es cierto, ¿no? O sea, a veces creemos, y es verdad, ¿no? O sea, lo creemos, es cierto, que el hecho de confesar a Dios nuestros pecados, ya con eso son perdonados, sí, sí son perdonados, pero muchas veces los pecados, y es parte de las herramientas del diablo, siguen atormentándonos, ¿no? Entonces también, aunque sabemos que Dios nos perdona, muchas veces sí necesitamos escuchar eso, ¿no? Esa anunciación de que tus pecados han sido perdonados, porque tal vez crees que no es así, ¿no? O crees que tu pecado es tan grande que no hay perdón suficiente para él, ¿no? Entonces, creo que escuchar esto es de gran alivio y también, como decía, bueno, sería muy lindo si ustedes quieren intentarlo, quieren confesarse. El pastor no va a divulgar nada, no va a comentar nada, entonces no es como que, bueno, tú te confesaste, entonces ahora todo el sermón va a tratar acerca de los pecados que le acabas de decir, ¿no? Entonces creo que es algo muy lindo que con toda la confianza pueden hacer y sería lindo, ¿no? No sé si hay como algo de más información que quisieras dar alrededor de esto, como para invitarlos. Solamente, bueno, hablar como de esta parte, creo que, bueno, al menos en nuestro país también está eh, muy mal informado sobre esto. O tenemos, por ejemplo, había un programa de televisión, si alguna vez lo vieron, donde salía una mujer, creo que se llamaba Chabela o Chabelita, algo así, no sé, Vida, claro, sí. que iba y confesaba al padre sus pecados y el padre era muy morboso y preguntaba más, siempre quería como saber detalles de todo lo que había ocurrido, pero más con el afán de justo del morbo de toda esta parte. No sucede así. Dentro de la iglesia luterana no es así. Incluso en esta parte como pastor, el pastor justo escucha las confesiones y actúa siendo los oídos de Cristo y siendo la boca de Cristo. El pastor no tiene por qué, ni tampoco es parte de la práctica empezar a analizar o querer saber más sobre estos pecados, simplemente escucha. Y como bien lo decía Dani, en la ordenación del pastor, el pastor también hace un compromiso ante Dios de no divulgar nada de esto. Entonces lo estamos diciendo como si lo dijéramos a Dios mismo. El pastor no es el momento dentro de la parte pastoral de que el pastor dé acompañamiento a ciertas cosas. No le va a decir no va a decirnos el pastor, eh, confiesa todos tus pecados, a ver, y después haz 20 Padre Nuestros y después regresas y te doy la absolución. No, el pastor escucha. Si hay arrepentimiento, si la persona que confiesa los pecados confiesa arrepentimiento, simplemente se da la absolución, se da el perdón de Cristo. Ya después, en otra instancia, si la persona que confesó su pecado quiere seguimiento sobre esto, acompañamiento pastoral, bueno, son dos cosas muy distintas, pero en ese momento el pastor simplemente escucha y da la absolución, no analiza la situación del por qué lo hiciste y cuándo lo hiciste y con quién y todo, no es el momento. Entonces creo que eso es lindo y creo que es una buena oportunidad si podemos nosotros hacerlo, y porque realmente es lo que Cristo hace para cada uno de nosotros. Salmo 32:5 nos dice esta parte: y tú perdonaste la maldad de mis pecados, que es parte de lo que nosotros respondemos dentro de la iglesia. Pero justo yendo un poquito más atrás, lo que Aldo nos traía, normalmente la confesión y la absolución comienza con la invocación. Y creo que, bueno, aquí es un buen punto como para hablar acerca de quienes participan dentro del servicio divino. Creo que podríamos tocar esta parte. La invocación dentro del servicio nos recuerda nuestro bautismo. Como decía, esta parte fue algo que se agregó después. Normalmente el servicio divino comenzaba con el introito, después se agrega la parte de la confesión y de la absolución, que podríamos decir que al recordarnos la invocación, nos recuerda a quién pertenecemos nosotros,
es decir, a un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que han hecho todo para rescatarnos. Y esto no, este nombre o esta pertenencia fue dada en el bautismo. Nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y este bautismo nos permite ser llamados hijos de Dios, hermanos de Cristo, merecedores de todos los dones que Dios da, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo ha hecho. Y el bautismo nos invita justo a esta parte, no es un hecho que pasa solamente una vez y ya se queda olvidado, sino nosotros decimos somos bautizados, no decimos fui bautizado, sino somos bautizados, porque esto está con nosotros toda la vida, un solo bautismo y para siempre. Entonces, bueno, creo que también más adelante podríamos hablar acerca del bautismo, qué significa el bautismo, quiénes son bautizados, solamente, bueno, para adelantar un poco en la conversación, bueno, nosotros como Iglesia Luterana, creemos directamente en el mandato que Dios hace de ir por todo el mundo y bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esto incluye a todas las naciones. No importa la edad que tengas, tú eres parte de las naciones y el bautismo es para ti. Entonces, esto nos abre la ventana de, bueno, quiénes pueden participar dentro del servicio divino. Eh, la invitación está para todos. Si ustedes gustan visitarnos en alguna ocasión y quieren escuchar lo que pasa dentro de nuestra iglesia, son bienvenidos. Nunca se les va a negar el acceso, al contrario, con los brazos abiertos los vamos a estar esperando. Pero dentro de todo esto, creo que los que reciben mayores bendiciones son aquellos que han sido bautizados y que creen en Cristo, porque ellos gozan del perdón que se da al recordar nuestro bautismo y también al escuchar las palabras de la absolución. Entonces nosotros invitamos a que todas las personas estén dentro de la iglesia, tanto niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos son bienvenidos al servicio divino. No, lamentablemente, bueno, también es una autocrítica. Hoy nos estamos criticando mucho. O a lo mejor porque yo estoy hablando más, yo creo, yo estoy criticando. No, pero parte de la autocrítica en muchas iglesias luteranas tienen como la práctica o la costumbre de decir, bueno, la iglesia es para los adultos y se dividen como se fragmentan, ¿no? Eh, por grupos. Y creo que esa parte, bueno, al menos no es bíblica. ¿Querías comentar? Sí, no me robes mis puntos, por favor. Sí, realmente desde que estábamos pensando en el tema de liturgia, yo quería abordar este punto acerca de la importancia de los niños en el servicio, porque en muchas iglesias, como bien lo comentaba el pastor, pues se cree que que la iglesia o el escuchar o participar del servicio de la palabra, pues es únicamente de los adultos, ¿no? O de aquellos que están conscientes. Pero creo que si nosotros regresamos al tercer artículo del credo, pues ahí Dios desbarata todo, como todo argumento, ¿no? Porque ahí confesamos que creemos que no podemos creer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que confesar que el hecho de que decidamos asistir a la iglesia, el hecho de que confesemos nuestros pecados o pongamos atención al servicio, pues no es una obra nuestra, ¿no? Sino que es fruto del Espíritu Santo que nos está llamando a congregarnos y también nos está dando el entendimiento para poder escuchar la palabra de Dios. Entonces, si nosotros ponemos como en estricto sentido eso, y de hecho ni siquiera tan estricto, pero bueno, estamos en la misma línea todos, ¿no? Niños, adultos, jóvenes, ancianos. Entonces, realmente, ¿por qué diríamos que nosotros como adultos sí somos conscientes de lo que está sucediendo en el servicio y un niño no, ¿no? O sea, o por qué diríamos como, bueno, los niños no pueden escuchar o no pueden participar de la confesión o no pueden cantar los himnos con nosotros o no pueden participar del introito o de la Santa Cena y demás, ¿no? Entonces, si bien creo que hay como
tal vez tiempo para eso, como para que ellos puedan tomar algunas clases y después su catecismo y demás. Yo tampoco podría decirles como maestra de niños, ¿no? Este niño está listo para confirmarse, ¿no? O este niño no, porque al final de cuentas son cosas que yo no puedo ver en ellos y ninguno de nosotros puede verlos, ninguno puede medir la fe en cada uno de ellos. Y creo que ha sido muy lindo porque en muchas ocasiones niños dentro de la iglesia que no están bautizados, al escuchar la palabra de Dios y al escuchar los regalos que Dios nos da, al adoptarnos como sus hijos y al darnos el perdón de los pecados, vida eterna y salvación, pues Dios obra la fe en ellos y les ha permitido exclamar y con gran gusto decir como yo quiero ser bautizado, ¿no? Permítanme eso y es muy lindo porque en muchas ocasiones a veces los papás no quieren y ellos, porque tal vez viéndolo como un tema más de voy a tener que gastar en ropa, vestido, fiesta y demás, y los niños lo ven de una manera sin pensar en eso, ¿no? Sino únicamente queriendo ser parte de, ¿no? Quieren ser hijos de Dios y quieren también ser estos beneficiarios de los regalos que, como mencionaba, pues somos acreedores en el bautismo, ¿no? Sin merecerlo, solo por gracia de Dios. Entonces, algo similar pasa en el servicio, ¿no? Nosotros no podemos decidir quién sí puede participar de él, quién no. Y esto incluye a los niños, ¿no? Entonces, para mí también ha sido muy lindo ver la respuesta de los niños ante el servicio, porque ellos se aprenden los himnos muy bien, se aprenden la liturgia muy bien. Muchos niños han asistido y no saben leer, pero de estarla escuchando, pues ellos la cantan, ¿no? Y ya se la saben. Entonces, es muy lindo también ver cómo ellos confiesan. Pues, en la confesión, cómo confiesan también o cantan el aleluya, ¿no? O cantan los himnos y como decía la liturgia. Entonces es muy lindo ver pues no sé, como sus gestos, su corazón como saliendo y diciendo, en esa misma condición nos encontramos todos, ¿no? Porque así es, los niños también pecan, los niños también tienen pecado. Y también el hecho de no hacerlos parte del servicio, pues sería como decir que ellos no tienen pecado, ¿no? Y eso no es verdad, ¿no? O sea, nosotros nacimos siendo pecadores y como dice David, en pecado fuimos concebidos, ¿no? Entonces creo que parte de todo esto, pues es reconocer que tanto los niños como nosotros, adultos o como jóvenes o como ancianos, pues necesitamos escuchar esas palabras de vida eterna y necesitamos escuchar que hay un Salvador que viene a salvarnos, a rescatarnos y creo que es muy lindo involucrarlos y hacerlos parte de, ¿no? Entonces, no sé, yo podría hacer un episodio solo de esto, pero si Ujú. alguien quiera agregar algo más. Yo Yo iba a quería comentar agregar. algo. Bueno, adelante, Liz. Ya, Porque si ahora no te ha tocado hablar, ¿no? Adelante. no, nada más, por ejemplo, cuando el pastor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues nos coloca en la presencia de Dios desde el inicio del culto, ¿no? Del servicio divino. Y cuando dice que en los participantes, ¿no? El pastor es el quien hace la invocación y nosotros respondemos con un amén, afirmando nuestra fe. Entonces, esto me lleva, en la parte de participación, me lleva a pensar y justamente hace unos días, un par de días, estaba hablando con Abby de que a diferencia de la liturgia que antes llevábamos cuando íbamos a otra iglesia, se siente incluso muy bien participar de todo el servicio divino. ¿Por qué? Porque cuando estás en un culto, porque se llama, o un servicio, en otras iglesias, bueno, yo hablo en donde iba antes, ¿no? A veces tu mente divaga y estás pensando en otra cosa, ¿no? Estás en el servicio, estás alabando a Dios, pero tu mente ya pensó en otras cosas y ya no estás aquí, tu cuerpo está aquí, pero tu mente anda divagando, ¿no? Entonces, siento que es muy, muy, muy bonito participar del servicio divino porque interactúa tanto como el pastor como la congregación y va siguiendo un orden, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo mucho, mucho de qué hablar porque hace rato nada más estaba escuchando, ¿no?
Bueno, esta es mi participación en esto, pero en la parte de confesión, quizá como en el episodio pasado lo dije, no tenemos como que una liturgia establecida bueno, no teníamos en la iglesia pentecostal, pero inconscientemente participamos de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, decía el pastor, cuando llegas a la iglesia pentecostal, llegas y yo lo primero, al menos yo lo primero que hacía y lo que veía que otras personas hacían, incluso, bueno, no sé qué es lo que decían ellos, ¿no? Pero yo sí soy consciente de lo que digo, llego y me arrodillo en el altar y confesaba o decía inconscientemente, no sabiendo que había una confesión, ¿no? Decía, no, pues Señor, en el día pues he pecado, he hecho esto y vengo en tu presencia, ¿no? Para que este momento sea solo para ti. Y pues ahí estoy haciendo una confesión de mis pecados, ¿no? Entonces, pues igual pienso que es un momento de humildad que nos lleva para arrepentirnos de nuestros pecados, que, que reconocemos que somos pecadores, ¿no? Y antes de darle la palabra a Aldo, creo que la parte linda dentro de nuestra iglesia es que cuando nosotros confesamos nuestros pecados que hemos cometido durante la semana o durante ese día, no nos quedamos como la expectativa de, bueno, Dios me habrá escuchado o no. Lo lindo de la iglesia luterana es que escuchamos de la boca del pastor decir, eh, por Cristo y por su autoridad, te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una certeza de que hemos sido escuchados por Dios y Dios nos perdona nuestros pecados y ese es algo real, que justo como bien lo traía Lisa, a lo mejor ella, bueno, ella confesaba sus pecados, pero a lo mejor no tenías esa respuesta tan real. De escucharla, ¿no? Sino, o sea, a lo mejor durante el culto ya te ibas sintiendo un poco mejor, pero también era muy ambiguo, ¿no? Porque terminaba siendo un sentimiento de ¿me siento perdonado o no me siento O perdonado? soy Ajá. perdonado. Y acá es la seguridad de decir eres perdonado por causa de Cristo. Ahora sí, Aldo. Así no se preocupen. Bueno, yo igual, o sea, quería recuperar justo lo que estábamos hablando de la confesión y como de las prácticas que hemos perdido. O sea, yo recuerdo que había visto, o sea, justo es una plática como de 3 horas de un pastor de luterano, pero o sea, habla como de muchas cosas. En general habla como de todo su trayecto y de todo como o sea, como las preocupaciones que tuvo en mantenerse ahí o irse hacia la ortodoxia. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que en una de esas cosas habla sobre como las costumbres que tienen los luteranos. Él lo hace como de muy buena manera. Por eso, si alguien puede verlo, pues que lo vea. Se llama William Giddon. Y bueno, habla así de cómo era un fin de semana como tradicional para los luteranos, ¿no? Decía que básicamente, o sea, desde el fin de semana, el sábado por la tarde-noche era como de irse a confesar y que pues normalmente era de que ver a tu vecino, ¿no? Ahí en la fila, ¿no? O sea, de que literalmente era algo que todos hacían en comunidad y que pues, la práctica común era ayunar desde ese momento hasta el servicio. Bueno, ahí también antes el servicio era más temprano, ¿no? Tal vez nosotros ayunar hasta la 1 de la tarde, pues un poco más complicado, ¿no? Bueno, Ajá, pero bueno. Ajá, entonces, pues justo por eso, y decía también que tenían otras prácticas de lo mucho como que respetaban la liturgia, que por ejemplo los músicos, para no interrumpir como el servicio o dejar de tocar, tenían un servicio rápido antes, y justo cuando ya entraba toda la congregación, pues ellos ya habían comulgado, y el servicio se hacía todo de corrido y cosas así, ¿no? Entonces siento como que, obviamente eso sí no es crítica a nadie, ahí todos tenemos algo de culpables en todo esto, pero o sea, siento que sí es como bonito ver como estas cosas que se han perdido. Igual a lo que estábamos diciendo ahorita, como de las cosas que inician el servicio, algo que yo descubrí justo este domingo con una señora que estaba ahí en la iglesia, fue que me preguntó que si sabía dónde estaban las oraciones para antes del servicio. Y ya me confundí y dije, eso viene en el himnario. O sea, y de hecho lo busqué y no lo encontré, y ella sí lo encontró. Y o sea, de hecho ahí viene. O sea, no recuerdo si dice así como para antes del servicio, al momento de entrar a la iglesia. No sé si son dos separadas o estoy confundiendo. Pero bueno, de que existen, existen. Y lo descubrí con una señora la última vez que fui. Y bueno, igual, o sea, sobre los espacios litúrgicos que habíamos comentado la otra vez, pues justo como en las iglesias más tradicionales, hay como un confesatorio. Sí se llama así, ¿no? confesionario. Confesionario, perdón. Ajá. Entonces, o sea, inclusive
en la iglesia del Buen Pastor, que sería como lo más tradicional que hay en la ciudad. O sea, yo no recuerdo que haya, tal vez, no sé si me corrijan. Pero igual justo como era una parte como tal de la arquitectura de la iglesia, ¿no? Un espacio reservado ahí porque pues era algo que se usaba, ¿no? Y justo está esto. He visto unos que son como nada privados y hay otros que son súper privados, de que literal ya tienen luces y que están como en cuartos diferentes y cosas así. Y cosas, por ejemplo, yo recuerdo que en la Catedral de Morelia, que igual es muy vieja, o sea, literalmente el conversatorio no tiene nada para, o sea, para aislarte, literal, la persona que está tomando el servicio puede escuchar si una persona está confesando al lado de ella, ¿no? Entonces, esas cosas como que me parecen curiosas. Y algo que quería igual preguntar, como igual pastor, como si tiene un punto de vista sobre los colores litúrgicos, porque igual en el libro que estaba leyendo, por ejemplo, decía que, o sea, que hay colores reservados, por ejemplo, no solo para las estaciones litúrgicas, el calendario litúrgico, sino, por ejemplo, que también el morado está reservado para los obispos. Ya decía, como si algún día habías visto un pastor confundido utilizando el color morado y que no era obispo, ¿no? Que no era como nuestra tradición. Y bueno, y otra cosa que igual quería preguntar a ustedes, que estaban hablando sobre la participación de los niños, o sea, como si hay una posición litúrgica sobre la participación como de los bebés que todavía aún no nacen, porque justo ahorita que estaban hablando de eso, recordé uno de mis iconos favoritos que se llama La Visitación, que es justo este pasaje donde a Elizabeth, si no mal recuerdo, estaba embarazada de San Juan Bautista y pues María de Jesús, ¿no? Entonces, pues es el momento en el que una persona por primera vez reconoce a Jesús como el Mesías y justo, o sea, ni siquiera está nacido, ¿no? Porque es San Juan Bautista en el útero y dice que algo así como que se regoza de placer, algo así dice, ¿no? En la Biblia, no recuerdo exactamente. Y bueno, a mí me gusta mucho ese icono porque justo se están abrazando y es como rayos X, por así decirlo, y ves como las dos banditas que se están como uniendo y están como pegados, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, eso era lo que quería preguntar. Creo que es muy lindo. Bueno, dentro de los colores litúrgicos, al menos que yo sepa, tendría que investigar, pero no existe, al menos dentro de la Iglesia Luterana, como distinción dentro de colores que puede usar cierta persona dependiendo como de su rango. Especialmente, bueno, dentro de la Iglesia Luterana no hacemos como esas jerarquías como la Iglesia Católica lo tiene muy marcado, de a lo mejor padre, obispo, arzobispo, papa. No es dentro de la Iglesia. Aunque bueno, dentro de la Iglesia Luterana por temas de administración, al menos el Sínodo Luterano de México sí cuenta con una mesa directiva y un presidente. Aquí en nuestro país no es figura de obispo, solamente es presidente de la iglesia. En otras iglesias luteranas sí es nombrado obispo, pero básicamente ejercen funciones eh, más administrativas. Hay algunas iglesias, las escandinavas, creo que ellos sí manejan más esta parte de tener obispos en la figura de obispo como tal, muy similar a la Iglesia Católica Romana. Pero en general, al menos la Iglesia Missouri, que es la iglesia más grande dentro de la Iglesia Luterana, también maneja la figura de presidente y el presidente o los obispos utilizan los mismos colores litúrgicos de la temporada, que bueno, eso también es parte de, hace rato hablábamos del introito y de los textos correspondientes para cada día. Cada domingo tiene un nombre dentro de la iglesia y en base a esto está relacionado todas las lecturas, los himnos, lo que se conoce como propios, van relacionadas al tema del día. Y también los colores. Tenemos diferentes colores, por ejemplo, un color muy marcado, estamos a punto de entrar, es la temporada de Cuaresma, que es el color morado que se utiliza en la temporada de Cuaresma. Eh, Otro de los colores, bueno, en Domingo de Pascua se utiliza blanco, eh, algunas fiestas especiales se utiliza rojo. eh, el tiempo de la iglesia generalmente es verde, que es la mayor parte del del tiempo año. del año. Entonces, pero sí, generalmente, bueno, los colores son los mismos. Solo lo que sí cambia son las vestimentas respecto a cada persona que sirve dentro del servicio. Normalmente, o algo típico
o general dentro de las iglesias luteranas es el uso de estola, que es lo que les decía hace un momento, es como una toga, por así decirlo, dos banditas que se unen. Eso sí, la mayoría de las iglesias luteranas o pastores luteranos lo usan, lo que es la estola. Normalmente trae como algunos símbolos, algunas, no todas, íconos cristianos, normalmente. Y también, bueno, los paramentos, si se le conoce como a las vestiduras del altar, van cambiando respecto a la temporada. Es interesante porque dentro de eso, haciendo un paréntesis, buscamos, en algún tiempo quisimos mejorar las de la iglesia y nos dimos cuenta que la iglesia católica ya no utiliza. Antes era muy típico que las iglesias católicas tuvieran también sus paramentos y sus colores y nos dijeron que no, que ya no, que ahora solamente, generalmente el sacerdote es el único que utiliza los colores litúrgicos, si es que tienen. Sí. Sí, lo que pasa es que dentro de los colores bueno, son como telas que se utilizan en ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, en el altar o en el púlpito, que van acorde también con la estola. A veces si hay un atril también se puede utilizar ahí. Entonces, ahora lo que comentaban las personas que fabrican ¿cómo se llaman? Los paramentos, este conjunto de telas se les conoce como paramentos, es justo eso, que ya no los utilizan, que en el altar ponen como una especie de mantel blanco, y lo único es que tienen como bordados relacionados a la temporada litúrgica, y de ahí en fuera, pues el único que cambia de color, por así decirlo, es ¿cómo se llama? El Sacerdote. sacerdote, sí. Ajá. Pero sí, y en base a esto mismo, bueno, también hay otras iglesias que utilizan lo que es casulla, es como ¿cómo le podríamos decir? Aquí Un en México, un poncho. poncho, Sí, como un poncho, algo así. un chal. Sí, ese se utiliza, cuando es utilizado, normalmente, o la práctica es que el pastor que va a presidir el oficio del sacramento se lo ponga justo cuando comienza el oficio del sacramento, que es después del ofertorio, no durante todo el servicio. Esa es como la práctica normal, pero hay muchas iglesias que justo desde el comienzo del servicio distinguen como quién va a hacer cada cosa. Y dentro de esto, bueno, existen diferentes vestimentas para los que van a participar dentro del servicio divino, como acólitos, diáconos o toda esta parte. Y al final, como decía hace un momento, todo esto enriquece y bueno, también hace que sea un poco más bonito. Y Y la pregunta Ah, de... sí, justo estaba pensando cuál era la otra pregunta. Y la otra pregunta se me hace demasiado interesante lo que traía sobre el icono este que te gusta tanto. Y creo que es algo tan hermoso. Me ha tocado como pastor oficiar en algunos funerales de unos bebés no No nacidos. nacidos. Eh, Realmente, bueno, es triste como seres humanos siempre la pérdida de un ser querido. Cuando alguien muere, creo que son de las partes tristes porque en primer lugar nos recuerda nuestro pecado, nos recuerda nuestra maldad y nos duele la separación. Pero como cristianos descansamos en las promesas de Cristo y en lo que Cristo hace por cada uno de nosotros al darnos el perdón de los pecados. Nosotros creemos que la vida comienza desde el momento de la concepción, no desde el nacimiento, sino desde antes comienza la vida. Miramos ejemplos, Dani nos estaba comentando el caso de David, pero también en el Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos de cómo Dios les habla a los profetas y les dice, antes de que nacieras, yo ya te había escogido y te santifiqué y vemos toda esta parte. Y justo en el ejemplo de Juan y Jesús, que en el vientre de sus madres ya se estaban comunicando y había predicación dentro de esto mismo. Nosotros creemos y confesamos que estos bebés ya están escuchando la palabra de Dios. Entonces, mi recomendación siempre cuando escucho que alguna hermana de la iglesia está embarazada, bueno, nos da alegría porque ya es madre, no va a ser madre ni van a ser padres, sino ya son padres porque ahí comienza ya la vida. Y desde este momento se invita a que ellos participen del servicio divino, que ellos puedan eh,
esta familia pueda escuchar, si son tres o ya tenían hijos previos, que puedan todos escuchar la palabra de Dios. Y creo que, bueno, me ha tocado dar consuelo a estas mujeres que han perdido a sus bebés antes de que nazcan. Y ese es un consuelo muy, muy lindo, saber de que sus bebés en el vientre de su madre ya han escuchado la palabra de Dios y ya han recibido también la absolución, esa absolución que se da al comienzo del servicio divino. Y ahí es donde nosotros podemos encontrar consuelo, no duda, porque probablemente como seres humanos pueden decir, bueno, pero pues no fue bautizado. ¿Se puede bautizar cuando nació muerto? No, no es la práctica cristiana, pero creemos y confesamos que este bebé descansa ya en el Señor. Entonces, desde ese momento, como cristianos debemos de estar más preocupados porque ya no escuchamos solamente por nosotros, sino también estamos llevando a nuestros hijos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y creo que como padres es algo importante. Como decía Dani hace un momento, la iglesia no es para los adultos, los viejitos nada más. Lamentablemente en muchos años en muchas iglesias se practicó esta parte de los niños que se salgan para que no hagan ruido. Eh, yo honestamente, bueno, no muy fácil me distraigo del servicio divino y yo prefiero mil veces ruido de niños porque es interesante que justo Jesús lo decía, ¿no? El que no sea como un niño no entrará en el reino de los cielos. Y lo interesante es que a veces los niños captan más el evangelio y la palabra de Dios y confían más en las promesas que a lo mejor un adulto que según él está poniendo atención a todo lo que dice. Tenemos el testimonio de, como Dani decía, varios niños que han llegado a la iglesia y antiguamente se decía, es que los niños se aburren. Al menos yo no he escuchado ningún niño de los que vienen en mis años de pastor, no he escuchado a ningún niño que diga, me aburrí en la iglesia. Al contrario, se saben las partes de la liturgia, se aprenden los himnos. Y creo que también es parte de lo que Liz nos estaba trayendo hace un momento, hacer esta parte como repetitiva del pastor dice algo, la iglesia responde. Esto ayuda mucho dentro de esta dinámica, porque estamos nosotros constantemente recibiendo la palabra de Dios y respondiendo esta misma palabra de Dios. Y básicamente este es todo el servicio divino. Siempre hay una pronunciación de la palabra de Dios y hay una respuesta a esto. Si nosotros confesamos nuestros pecados, como respuesta recibimos la absolución. Y así es todo el servicio divino, una respuesta a todo con la palabra de Dios. Listo, pues creo que este episodio va a tratar más del tema de la absolución que sí, toda la liturgia, ¿no? Pastor, yo creo que, o sea, quisiera continuar así como en la línea de lo que teníamos planeado, pero creo que para alguien que quiera conocer la iglesia va a ser importante algunos temas que quizás no sean, o sea, no es que vengan como tan marcados, ¿no? Este es el momento de hacer cierta cosa o no hacerla, pero es muy importante hablar de dos cosas referentes a la cruz. La primera es la señal de la cruz y la siguiente es, ¿hacemos algún tipo de reverencia frente a la cruz? Ujú. Bien, bueno, la primera pregunta, la señal de la cruz, no es algo católico romano, nuevamente es algo de la Iglesia Católica Universal, que es la iglesia primitiva, iglesia desde los apóstoles. Es una práctica que ha sido utilizada y se utiliza para recordar nuestro bautismo. Cuando una persona es bautizada, Aldo recuerda esto, porque él fue bautizado el año pasado. Cuando Hace una poco. persona es bautizado se le coloca la señal de la cruz sobre su frente y sobre su corazón, marcándolo como redimido por Cristo. Son palabras que se mencionan. Nosotros dentro de nuestra vida podemos utilizar la señal de la cruz, eh, haciéndola nosotros mismos, recordando que somos marcados en nombre de Cristo y que somos hijos de Dios.
Nuevamente digo somos, no fuimos, sino somos hijos de Dios y es algo que nos acompaña toda la vida. Es una buena práctica siempre y cuando, bueno, sepamos el por qué la hacemos y lo hagamos también con reverencia. No voy a ver yo una cucaracha y me voy a empezar a hacer la señal de la cruz porque mi vida no está en riesgo. Esperamos que no sean cucarachas gigantes. Claro que está en riesgo. Pero normalmente, bueno, podemos hacerla en nuestro día a día. Lutero aconseja que se haga en nuestras oraciones diarias, tanto de la mañana como de la tarde, como de la noche, recordando nuestro bautismo. En el servicio divino, cuando nosotros escuchamos acerca del Dios Trino, también recordamos nuestro bautismo y nos hacemos la señal de la cruz. Hay varios momentos dentro del servicio donde nosotros podemos hacerla. Generalmente, bueno, al comienzo del servicio divino, cuando es la invocación, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, podemos nosotros hacer la señal de la cruz. También, bueno, recordando un poquito de lo que Aldo estaba hablando hace un momento de los espacios litúrgicos, en muchas iglesias, muchas de nuestras iglesias, al entrar, tú vas a toparte con la pila bautismal. Al entrar a la iglesia es lo primero que tú vas a ver. Es el caso de la iglesia de El Buen Pastor. Los invitamos a participar. Es una iglesia muy bella en espacio litúrgico. Entonces, lo primero que tú entras cuando están las puertas de la iglesia vas a encontrar la pila bautismal. ¿Por qué está colocada ahí? Bueno, porque nos recuerda cómo es que nosotros entramos a la cristiandad. ¿Cómo es que nosotros podemos venir y participar de ese servicio divino? También cuando entramos a la iglesia podemos hacernos la señal de la cruz, pero generalmente se hace cuando comienza el servicio divino. Nos hacemos la señal de la cruz, podemos hacerlo recordando que somos marcados por Cristo. También la podemos hacer durante el credo, durante el Padre Nuestro, durante la lectura del Evangelio, durante la consagración. Hay diferentes momentos que podemos hacerlo. Para esto, bueno, los invitamos a catecismo y hablamos de en qué momentos podemos hacerlo para no hacerlo también de forma vana y estar todo el día con nuestra mano y hacerlo a la ligera, no, sino también tener un porqué de en qué momento se realizan las cosas. Y creo que había Ok. otra, pero... mm, Reverencia ante la cruz. Ah, normalmente, normalmente no es como una práctica de toda la iglesia. Si hay algunos momentos en los que hacemos reverencia, por ejemplo, cuando se menciona también a la Trinidad o en el Gloria Patri, cuando es mencionada el Gloria Patri, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, normalmente es un momento en el cual podemos hacer una pequeña inclinación en señal de reverencia a la presencia de Dios. En el servicio hay varios momentos en los que se dice, por ejemplo, después de la confesión y absolución viene el Gloria Patri que se hace, también en el Santus, no, en el canto de Simeón, en el Nunc Dimittis, también ahí viene el Gloria Patri, que también podemos hacer una pequeña reverencia desde nuestros lugares, o cuando pasamos a la Santa Cena. Nuevamente son cosas que tenemos que saber para no hacerlas nada más porque sí. Y no es porque, ese es un punto interesante, no adoramos la cruz, no es algo que tenemos como, vamos a hacer una adoración a la cruz, no, sino lo hacemos porque recordamos lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Generalmente en nuestras iglesias no vamos a encontrar cruces vacías. Lamentablemente en San Pablo sí, no sé por qué. En mis años que tengo de pastor no he descubierto quién quitó a Cristo de la cruz, pero sí, de San Pablo aquí, bueno, les anuncio que próximamente van a encontrar a Cristo en la cruz. Ya lo encontramos. No lo vamos, pero sí, generalmente siempre vamos a encontrar una cruz con un Cristo, o el pastor va a traer una cruz con un Cristo, porque nuevamente no es la adoración a la cruz, no adoramos ninguna imagen, sino a Cristo solamente, y la cruz nos sirve para recordar el momento donde Cristo murió por nosotros. Ujú. Sí, Está bien, aunque pues. examinándolo, tampoco buen pastor tiene cruz, ¿sí? Bueno, está Bueno, el cruz vitral, sí, pero, bueno, tenemos un te vitral. perdono. No, pero creo que
el tema da para mucho más, ¿no? No sé si alguien quiera agregar algo. Yo creo que solamente para cerrar este tema, Pastor nos decía en una clase de catecismo acerca de cómo hacer la señal de la cruz y por ahí creo que hacía una observación referente a la Iglesia Ortodoxa. Sí, bueno, hay una diferencia entre la Iglesia Católica Romana y la forma de hacernos la señal de la cruz. Nosotros, esto, bueno, me lo enseñaba a mí en el seminario el doctor Arthur Jazz, que es profesor de liturgia en el seminario de Fort Wayne. También fue mi profesor en el seminario dominicano en algunas materias, especialmente de liturgia, y él nos enseñaba esta parte. Los luteranos hacemos la señal de la cruz de forma similar que la Iglesia ortodoxa. eh, no sé si se va a notar aquí porque no sé si la cámara está en modo espejo, pero bueno, no lo sé. Generalmente es en el nombre del Padre, del Hijo, que baja hasta, debería bajar hasta nuestro ombligo. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Terminamos en el corazón. Normalmente en la iglesia luterana terminamos en el corazón, no en el centro, no besando eh, la cruz que a veces hacemos. Y bueno, la manera se podemos hacer justo una cruz con nuestros dedos o también podemos juntar nuestros tres dedos para hacerla. Realmente, bueno, nuevamente son prácticas. Creo que es lindo terminar en el corazón porque recordamos a dónde va la palabra de Dios, entra por nuestros oídos y va a nuestro corazón y somos redimidos por Cristo. Pero al final de cuentas, bueno, son prácticas dentro de la iglesia y si ustedes están acostumbrados a hacerlo de una manera, adelante. Lo importante es lo que significa, que es recordar nuestro bautismo, recordar el nombre de Dios que ha sido dado a nosotros. Listo, muy bien, y pues creo que, bueno, no sé si alguien más quiere participar. Y bueno, a mí solo para finalizar y nuevamente abordando este tema de los niños en el servicio, creo que una liturgia es muy enriquecedor para los niños, instruirlos desde pequeños en esto, pues realmente es muy lindo. Yo puedo decir que yo, la mayor parte de mi infancia estuve dentro de la iglesia, otro tanto no, porque las maestras nos sacaban. Pero creo que justo en la iglesia se vive una, o en las iglesias a nivel sínodo, podríamos decirlo, se vive como una falta de miembros, como de cierto rango de edad, justo porque no estaban acostumbrados desde niños a participar del servicio y estar dentro de la iglesia. Entonces, cuando ellos ya no eran niños ni jóvenes para participar en grupos fuera del servicio, como el grupo de niños o el grupo de jóvenes, y se les invitaba a entrar a la iglesia, para ellos pues no era bonito, no era algo, era algo más bien aburrido en donde no se identificaban, no querían participar, entonces justo es como un rango de edad, como, que será como de entre 40 y 55 años, este rango de edad en donde ellos no son tan constantes dentro de la iglesia o les cuesta mucho trabajo poner atención al servicio, ¿no? Y veo mucha diferencia en las otras generaciones en donde sí estaban acostumbrados a desde pequeños participar en el servicio, ¿no? Como de esta parte escucha. Y creo que también es muy lindo que los niños puedan ver a sus papás estar en el servicio porque, pues número uno, es un ejemplo a seguir, ¿no? Y número dos, creo que también les enseña a dónde acudir o a dónde recurrir en medio de problemas, ¿no? O sea, si ellos al final, como les decíamos, ¿no? O sea, todo lo que sucede en el servicio es bíblico, ¿no? La liturgia es algo bíblica, las lecturas son de la Biblia, entonces cuando los niños escuchan esto, pues también hayan consuelo. Entonces, a mí se me hace muy lindo cuando los niños, como lo mencionaba, ven a sus papás en medio de esto, porque los papás también confiesan, ¿no? Señor, ten piedad de nosotros, o Señor, escúchanos, o tu palabra es vida, como lo cantamos en Aleluya. Entonces, que los niños vean a sus papás hacer esto, pues creo que es el mejor ejemplo que ellos pueden darle de a dónde acudir en medio de esos problemas, ¿no? Porque si bien los papás lamentablemente no son eternos o no es como que todos nos vayamos al mismo tiempo, entonces eventualmente y tal vez como por lógica, mencionándolo así,
los papás van a fallecer antes que los hijos, ¿no? Pero si ellos les enseñan o les instruyen a dónde acudir, pues pueden tener la certeza de que los niños no van a estar solos, de que van a saber también en quién refugiarse y qué mejor que en Dios, ¿no? Entonces, yo los sigo invitando a que dejen que sus hijos, sus niños, sus sobrinos participen del servicio, que puedan estar ahí adentro escuchando la palabra de Dios. Y si a veces como niños son inquietos, porque puede suceder, no todos los niños están quietos y sentados todo el tiempo, pues pueden utilizar algunas herramientas, ¿no? Como algunas hojitas para que ellos estén coloreando algo relacionado a las lecturas de ese día, algo relacionado al sermón. Y es creo que otra de las ventajas de la iglesia luterana, ¿no? Porque tú puedes saber qué se va a predicar y puedes imprimir algo relacionado a esto, ¿no? No vas a tener la duda de, bueno, ¿qué le habrá pasado al pastor en la semana? De qué podré imprimir mi hojita para hoy, ¿no? Entonces, muchas iglesias ya cuentan como con este tipo de herramientas o materiales didácticos para los niños y pueden aprovecharlos, ¿no? Incluso a veces juegos relacionados a eso, también sin afán de estar haciendo como ruido o distraerlos de lo importante que está sucediendo al frente en el altar, pero sí como algunas, como decía, herramientas para que ellos puedan, tal vez controlar un poco esa energía que ellos tienen, ¿no? Pero también involucrarlos, si ya son niños que saben leer, pues también involucrarlos en darles un himnario, irlos acompañando con las páginas y demás para que ellos también puedan irse instruyendo en esto, ¿no? Y bueno, solo es a manera de recomendación, seguimos sin juzgar y sin criticar a aquellos que no lleven la práctica así, pero bueno, siempre invitándolos a que se den la oportunidad, es algo muy bonito. No, yo nada más, igual, para concluir, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Participar del servicio divino, pues es algo muy bonito y saber que lo tenemos ahí presente, ¿no? Igual, recibir de los dones que Dios nos da a través de su palabra, a través del evangelio y a través de los sacramentos, pues es algo en lo que todos podemos participar y en lo que nos da no la iglesia luterana, sino Cristo, ¿no? Listo, bien. Ya, ay, no quería esta pregunta, pero la voy a hacer porque me dejó pensando, Dani. ¿Qué pasaría si alguien tiene a un hijo con una discapacidad y, no sé, una discapacidad de tipo mental y por ese tipo de discapacidad, pues es, o sea, no puede controlar, no sé, ciertas cosas, ¿no? Como hacer ruido y todo ese tipo de cosas? ¿Cómo se enfrentaría la iglesia a un tema de ese, no sé, de ese índole? Yo creo que es un... yo digo algo y ahora tú dices algo. Es que hay mucho que hablar al respecto. O sea, creo que es un punto muy interesante. Sin embargo, tal vez aplicándolo de un sentido más, no sé, como un poco más de ley, creo que como miembros de la iglesia o personas que asisten a la iglesia, pues también pensar a qué estamos asistiendo, ¿no? A ver qué están haciendo los demás hermanos, si alguien está haciendo ruido, si los niños están tranquilos, están alborotados platicando demás, o si yo realmente estoy tratando de escuchar la palabra de Dios, ¿no? En muchas ocasiones el distractor puede ser un niño, nuestros propios hijos, o afuera pasando se compran colchones, a lo mejor un perro afuera ladrando, qué sé yo, ¿no? En caso específico de la iglesia de San Pablo, estamos frente al kiosco, entonces hay mucho ruido afuera y creo que gracias a Dios pues hemos podido como lidiar bien con eso y tratando siempre de invitar a los hermanos a poner atención justo a lo que está sucediendo al frente, ¿no? En ocasiones también ha habido veces que los niños dentro de la iglesia hacen ruido, específicamente los bebés, pero bueno, nuevamente lo que el pastor decía, ¿no? O sea, mientras él siga como hablando y creo que él siempre lo va a llevar de esa manera, ¿no? Nunca va a ser grosero y nunca va a ser como de, bueno, a ver si ya controlan a sus hijos para que yo pueda seguir hablando, ¿no? Porque no es así, o sea, también, o sea, Dios nos habla a través del pastor, pero al pastor también le habla, ¿no? No es como que el pastor es el único, ¿no? O el que no está escuchando la palabra de Dios, ¿no? Entonces él también debe de estar concentrado y ya hemos tenido casos de personas con discapacidad, justamente ahora lamentablemente ya no asiste o lo hace más espaciadamente, pero teníamos a un chico en la iglesia que tiene síndrome de Down y él asistió
bueno, ha asistido toda su vida, como les decía, después de pandemia ha sido un poco complicado que él asista, pero es una persona, yo creo que, yo sé que yo no puedo medir la fe de las personas, ¿no? Pero la manera en la que él habla de Dios y confiesa todo lo que Dios ha hecho en su vida es un gran ejemplo de fe para los demás, ¿no? Entonces, seguramente para él también debió haber sido complicada su infancia por el hecho de estar tranquilo, pero como les decía, hasta la fecha, él amaba participar del servicio y amaba estar adentro y amaba cantar y amaba decir la liturgia y todo esto, ¿no? Entonces, no sé si tú quieres como agregar un poquito más a esto. Sí, creo que algo importante que debemos siempre de recordar es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No viene por nosotros responder o nosotros actuar o no es o esto, no, no es así, sino el Espíritu Santo es el que obra la fe, no es nuestra obra. A lo mejor yo como ser humano puedo estar como juzgando, criticando dónde Dios actúa o dónde Dios no actúa, pero una realidad que nosotros como luteranos enseñamos, creemos y confesamos es que la fe viene por el oír. Entonces no importa, creo que nada de eso importa, son cosas externas. Lo importante es venir a escuchar la palabra de Dios y que Dios actúe en cada uno de nosotros. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros nos distraemos y eso es muy fácil, como Liz lo decías hace un momento, es muy fácil a lo mejor distraerte cuando no estás participando, pero eh, el Espíritu Santo está obrando la fe en cada uno de nosotros, así que nada nos niega de escuchar la palabra de Dios y de recibir sus dones, al contrario, todos nosotros somos invitados siempre a escuchar esta palabra y Dios es el que actúa y obra la fe en nosotros por medio de ella. Listo, muy bien. Bueno, pues así estamos finalizando este capítulo donde hablamos de la liturgia. Yo creo que forzosamente vamos a tener que continuar esto adelante, ¿no? Ya tenemos el tema de aquí a un rato. Listo, pues muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la Nos próxima. vemos. Bye.